Nueva York, la capital autoproclamada del universo, ha sido testigo de la implosión más dramática en la historia reciente de las Grandes Ligas. Una debacle que ha dejado a los Mets, supuestamente destinados a la cima, tras firmar el contrato más grande del mercado, completamente desangrados. La pregunta que atormenta a Queens y a todo el mundo del béisbol no es si se estrellaron, sino cómo es posible que la inversión de capital más gigantesca concebida se convirtiera en el catalizador de una quiebra total en tan solo 24 horas. Los Mets habían prometido una nueva era de oro bajo el manto del magnate Steve Cohen, quien había puesto sobre la mesa un contrato astronómico para Juan Soto, 15 años y $765 millones, una cifra que superaba por poco el pacto de Shohei Ohtani con los Dodgers. Pero mientras el imperio de Queens intentaba pavonearse, su vena cava fue cortada de forma simultánea. El invierno se convirtió en el escenario de una doble traición deportiva, cuando en apenas un día la franquicia perdió a dos pilares insustituibles, el cerrador absoluto Edwin Díaz y la cara de la franquicia, Pete Alonso. La noticia de que Díaz, el lanzador que infundía terror en la novena entrada, había aceptado un acuerdo de $69 millones por 3 años con los odiados Dodgers, fue la primera puñalada. Díaz, de 31 años, no se fue por avaricia, se fue por un margen ridículo de $3 millones que los Mets se negaron a equiparar a la oferta de $66 millones que le presentaron. No se trata de la diferencia en el cheque, sentenció un analista de MLB Network. Se trata del ambiente y la obsesión por ganar. Díaz vio dónde estaba Ohtani, vio dónde estaba el futuro, y su corazón, y el de su familia, se inclinó completamente hacia la cultura de la victoria que han construido los Dodgers. De repente, la seguridad que Díaz brindaba en el bullpen de Queens, la sensación de que el juego estaba sellado a partir del 9º inning, se evaporó por completo. Y si la pérdida del cerrojo fue devastadora, la hemorragia se volvió fatal al día siguiente. Pete Alonso, el Polar Bear, el ícono de la franquicia, con 264 jonrones en su haber, se marchó a los Orioles con un contrato de $105 millones por 5 años. Alonso había sido la encarnación de la ofensiva de los Mets, un líder de la liga en impulsadas y jonrones. Su partida, según Jeff Passan de ESPN, marcó el contrato anual promedio más alto jamás otorgado a un primera base, certificando su valor de mercado que los Mets se habían negado consistentemente a reconocer a largo plazo. Adentrándonos en el vestuario, el verdadero drama comenzó a develarse. Muchos críticos, como el ex-Met Doug Darling, señalaron que la pérdida no era solo atlética, sino cultural. Alonso era la cara, el jugador que surgió de la cantera. Perderlo es un golpe que el dinero no puede curar. Pero la profunda herida interna se había infectado mucho antes de que se firmara el cheque de Soto. Las tensiones internas eran palpables, con rumores de una grieta insuperable entre Francisco Lindor y Jeff McNeil. Mike Francesa, comentarista de MLB Network, reveló un clubhouse tan fracturado que ni siquiera la directiva sabía cómo controlarlo, con Lindor y McNeil llegando a altercados físicos que tuvieron que ser detenidos por el staff. En este clima tóxico de rivalidades y resentimiento, cayó el contrato de Soto, el gigante, la cifra que hizo que el resto del roster, especialmente aquellos que sentían que su contribución no había sido valorada con acuerdos a largo plazo, se sintieran instantáneamente infravalorados. La atmósfera se congeló. La prensa española, particularmente Marca, no dudó en señalar la causa. El plan de los Mets era rodear a Soto con un line-up potente y abridores de élite, pero la realidad es que el dominicano ha quedado aislado, enfrentando una situación de soledad total en un equipo que parece haber entrado en modo reconstrucción forzada. Pero la verdadera fractura que explica el colapso de Queens versus el ascenso de Los Ángeles no es el talento, que Soto tiene en abundancia, es la filosofía del contrato.
La respuesta, dramática y cruel, reside en el abismo contractual que separa a Soto de Ohtani. Juan Soto firmó el acuerdo más grande de la historia en valor total, 765 millones por 15 años. Esta cifra, que valida su talento absoluto como bateador, tuvo una consecuencia devastadora: asfixia financiera inmediata. El contrato de Soto no incluyó casi ningún pago diferido, lo que significó que el valor promedio anual de 51 millones de dólares golpeó directamente y sin piedad el cálculo del impuesto de lujo de los Mets. Soto por sí mismo consumía aproximadamente una quinta parte de la línea del impuesto de lujo del equipo. Esta rigidez financiera obligó a la gerencia de los Mets a adoptar una postura cautelosa en las negociaciones de renovación con sus pilares. Querían a Soto, pero irónicamente, su adquisición les robó la flexibilidad necesaria para retener a Díaz y a Alonso. En cambio, Shohei Ohtani firmó un contrato de 700 millones de dólares con una estructura sin precedentes. El 97% de esos pagos fueron diferidos. Esta genialidad, propuesta por el propio jugador, redujo el impacto real del contrato en el impuesto de lujo de los Dodgers a solo unos 2 millones de dólares anuales. La diferencia es abismal, como el día y la noche. Ohtani le entregó a los Dodgers la llave de la bóveda. El presidente de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman, lo confirmó. Cualquiera que vea ese contrato entiende cuánto quiere ganar. Estamos profundamente agradecidos. Esta flexibilidad le permitió a los Dodgers firmar inmediatamente a Yoshinobu Yamamoto, reforzar su rotación con Tyler Glasnow y, sí, robarle a Edwin Díaz de las narices a los Mets. El contrato de Ohtani no fue solo un récord personal, fue un plano arquitectónico para la construcción de una dinastía. La dolorosa confrontación con esta realidad llevó al clímax de la tragedia. Steve Cohen, el multimillonario que creyó que el dinero compraría la victoria, tuvo que tragar su orgullo. En una entrevista filtrada a un medio, Cohen confesó su error. Yo creí ciegamente que si ponía más dinero que nadie, obtendría al mejor jugador. Pero ahora entiendo que el jugador más caro no es necesariamente el mejor valor. Miren el contrato de Shohei. Él pospuso su propia riqueza para crear una base ganadora para su equipo. Esa postura es lo que lo hace un verdadero campeón. Cohen continuó. Soto es un bateador de élite, sin duda, pero su fuerza por sí sola no pudo llevarnos a postemporada. Ohtani tiene la capacidad de levantar a todo un equipo. Debemos revisar la esencia de la inversión. Esta confesión fue el giro de guión. El magnate admitió que el dinero no había comprado el liderazgo desinteresado ni la voluntad de sacrificio que se necesita para construir un campeón. Sin embargo, el argumento de que Soto es menos valioso solo por el contrato es fácilmente refutado por sus propios números: 43 jonrones, 396 OBP, MVP en algunas proyecciones. Pero aquí es donde entra la diferencia fundamental de estrellato. Juan Soto es una superestrella de béisbol, un prodigio técnico, un favorito del core fan. Su carisma, su Soto Shuffle, magnetiza a los puristas del deporte. Pero Ohtani es un icono global. El CEO de Fanatics lo compara con el impacto de Michael Jordan en el baloncesto en los 90. Ohtani trasciende el béisbol, generando un motor económico global que le permitió a los Dodgers conseguir 70 millones de dólares adicionales en patrocinios y hasta 15 millones en ingresos por publicidad japonesa en estadios visitantes, una cifra que superó 10 veces su impacto en el impuesto de lujo. Mientras el estadio de los Mets veía un aumento limitado en asistencia, los Dodgers lograron un récord histórico de más de 4 millones de espectadores, impulsados por el fenómeno cultural Ohtani. Esta es la diferencia estructural. Soto cambió la marca de los Mets a un destino de estrellas, atrayendo 850,000 aficionados más a Citi Field, un éxito innegable. Pero Ohtani cambió el negocio de los Dodgers, garantizando flexibilidad financiera y un imán de talento insuperable.
El ex tercera base de los Mets, Todd Frazier, resumió la frustración de los aficionados. Si vas a invertir esa barbaridad en Soto, la prioridad absoluta debieron ser nuestros pilares, Alonso y Díaz. Son jugadores que cualquier equipo querría, pero los perdimos porque la chequera ya estaba tiesa. Ahora, con la columna vertebral arrancada y un futuro incierto, con la directiva afirmando que el roster del año pasado no era correcto y que buscarán la reconstrucción, la pregunta se mantiene en el aire, punzante. ¿Quién querría ir a los Mets ahora? El efecto secundario del contrato de Soto, la joya más cara, ha sido la desintegración del núcleo, sumiendo a la franquicia en una espiral descendente. La tragedia final no es que Juan Soto se haya quedado sin compañeros, sino que los Mets, a pesar de gastar una fortuna histórica, no obtuvieron lo único que realmente importa, el corazón de un equipo ganador y el liderazgo desinteresado que convierte un contrato caro en la base de un campeonato.